Definir a Rusia en una sola palabra no es tarea fácil, considerando su vasta extensión y rica cultura. Pero si tuviéramos que hacerlo, podríamos decir que Rusia es impactante. Hoy te traemos 30 datos sorprendentes sobre este país gigante que te dejarán sin aliento. Asegúrate de darle like, suscribirte, activar la campanita y dejarnos saber en los comentarios qué te ha parecido. Rusia es el país más grande del mundo, abarcando más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Representa aproximadamente el 11% de la masa terrestre del planeta y se extiende a través de 11 zonas horarias, desde Kaliningrado en el oeste hasta Vladivostok en el este. Esto significa que mientras es mediodía en Moscú, en otras partes del país podría ser medianoche. Nos dirigimos a Oymyakon, la ciudad más fría del mundo, pero ¿sabes que el pueblo más frío del mundo tiene temperaturas de 71,2 grados bajo cero? Hablamos de Oymyakon, y se encuentra en Rusia y pertenece al distrito homónimo, situado al noreste de Sagá, al este de Siberia Oriental. Está ubicado junto al río Indigirka y tiene tan solo 900 habitantes. Podemos contarte varias curiosidades de este pueblo, como, por ejemplo, que el suelo del lugar se halla permanentemente congelado formando permafrost, o que su nombre significa agua que no se congela, en referencia a las aguas termales que se encuentran en el municipio. Además, nadie pasa más de 20 minutos al exterior. Como ya te hemos dicho anteriormente, Oymyakon ha batido el récord de temperatura de 71,2 grados bajo cero. Se registró en 1926, aunque la media de temperatura es de 62 grados, y los meses de frío extremo se dan entre octubre y mayo. En verano, tienen temperaturas de unos 34 grados centígrados, y en invierno tan solo 6 horas de luz solar al día. De esta forma, se trata del lugar habitado más frío del planeta, pero ¿cómo es la vida allí? Desde la oficina local advierten que todo aquel, personas y animales, que no se tape para protegerse será cubierto de hielo. Las personas de este lugar demuestran una valentía y adaptación admirables, viviendo en armonía con la naturaleza y enfrentando el implacable clima siberiano. Ahora pasamos a lo más profundo del mundo, que es el lago Baikal. Un lago es un lugar donde el agua superficial que procede de los escurrimientos de la lluvia y posiblemente de filtraciones del agua subterránea se ha acumulado debido a una inclinación del terreno. En todo el planeta existen lagos increíbles para visitar, pero hay uno que destaca por su profundidad. Hablamos del lago Baikal, situado al este de Siberia en Rusia, considerado el lago más profundo del planeta y la reserva de agua dulce más grande del continente euroasiático. La profundidad de Baikal es de 1.642 metros. Gracias a su tamaño, este embalse alberga 23 kilómetros cúbicos de agua dulce, lo que equivale al 20% de las reservas mundiales. Además de ser el más profundo, también es el más antiguo del planeta, con una edad aproximada de 25 millones de años. Se formó debido a procesos tectónicos y cada año las orillas del lago Baikal crecen 2 centímetros, por lo que algunos científicos incluso suponen que dentro de cientos de miles de años el lago tiene posibilidades bastante reales de convertirse en un mar o un océano. Las enormes masas de agua que contiene el lago Baikal tienen un efecto especial en el clima costero y, por lo tanto, se forman unas condiciones microclimáticas inusuales, con inviernos cálidos y veranos fríos. Las masas de agua del lago actúan como un enorme estabilizador natural que lo hace más cálido en invierno y más frío en verano. El agua del Baikal está habitada por numerosos organismos vivos debido a su alto contenido en oxígeno. Entre ellos se encuentran colonias de esponjas exóticas y más de 50 variedades de polillas que se pueden encontrar en el fondo de las bahías. Habiendo explorado las profundidades insondables del lago más profundo del mundo, el majestuoso lago Baikal en Siberia, seguimos nuestro viaje por esta vasta y enigmática región. Nos alejamos de las aguas cristalinas y nos embarcamos en una aventura sobre rieles que recorre el corazón de Rusia. Prepárense para conocer el Transiberiano, el viaje en tren más largo del mundo, una travesía épica que cruza un continente entero y revela los misterios de la estepa siberiana. Quizás ningún proyecto ferroviario puede compararse con el ferrocarril Transiberiano, dada su longitud y la inusual historia de su construcción. Con una ruta de 9.228 kilómetros, cruzando 87 ciudades, 5 países federales, pasando 8 zonas horarias, conectando los puertos oeste y sur de Rusia,
Con salidas a los puertos de Europa y del Pacífico, este ferrocarril puede ser asociado con un portal a través del espacio y el tiempo. La parte europea del camino es de aproximadamente el 19%, mientras que la asiática cuenta con el 81% del total de la longitud del Transiberiano. La construcción del ferrocarril tomó un cuarto de siglo, desde 1891 hasta 1916, lo cual fue un ritmo de construcción inusualmente rápido para aquella época. Tomado en consideración la longitud, las tarifas de construcción, los volúmenes del trabajo realizado, las dificultades de diseño y la implementación de conocimiento arquitectónico, el ferrocarril transiberiano no tiene sin igual. En el corazón de Moscú, frente a la imponente Plaza Roja, se alza una de las estructuras más emblemáticas de Rusia, la Catedral de San Basilio. Con sus cúpulas multicolores y su diseño arquitectónico único, esta catedral no solo es un símbolo de la ciudad, sino también una representación de la rica historia y cultura del país. Construida entre 1555 y 1561 por orden del zar Iván el Terrible, la catedral ha sido un testimonio silencioso de los eventos que han dado forma a la nación rusa. La Catedral de San Basilio se distingue por sus 9 cúpulas en forma de cebolla, cada una decorada con patrones geométricos y colores vibrantes. Estas cúpulas representan las 9 capillas de la catedral, cada una dedicada a un santo distinto. Además de su asombrosa belleza, la Catedral de San Basilio ha desempeñado un papel central en la identidad cultural de Rusia. Ha sobrevivido a incendios, guerras y revoluciones, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza para el pueblo ruso. En la actualidad, es uno de los principales atractivos turísticos de Moscú y una joya patrimonial que continúa inspirando a quienes la visitan. Bajo las calles de Moscú se esconde un mundo subterráneo fascinante, el Metro de Moscú. No es solo un sistema de transporte, sino un museo en movimiento que combina arte, historia y eficiencia. Con estaciones adornadas con candelabros, mosaicos vibrantes y mármoles exquisitos, cada parada es una obra maestra que transporta a los pasajeros a través del tiempo. Este metro no solo mueve a millones de personas al día, sino que también cuenta la rica historia de Rusia en sus pasillos. Explorar el metro de Moscú es como embarcarse en un viaje cultural, donde cada trayecto ofrece una ventana al alma de la ciudad. El metro de Moscú es famoso por sus opulentas y grandiosas estaciones, a menudo denominadas palacios subterráneos. Tomemos, por ejemplo, la estación Komsomolskaya, adornada con impresionantes candelabros, columnas de mármol e intrincados mosaicos que representan escenas de la historia rusa. Es verdaderamente un espectáculo digno de contemplar y un testimonio del compromiso de la Unión Soviética con la excelencia artística. Tras explorar los vibrantes escenarios y la rica historia de Moscú, nos dirigimos a un rincón menos conocido de Rusia, Kaliningrado. Esta ciudad, una vez cerrada al mundo y envuelta en misterio, se encuentra en el corazón de Europa, rodeada por Polonia y Lituania. Kaliningrado, situada al oeste de Rusia y separada del continente ruso por varias naciones europeas, es una ciudad con una historia única. Originalmente conocida como Königsberg y parte de Prusia del Este hasta 1946, fue transferida a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial y renombrada como Kaliningrado. Aunque la ciudad ha mantenido su identidad rusa tras el colapso de la URSS, su pasado europeo sigue presente. Hoy en día, Kaliningrado atrae a turistas con sus majestuosos edificios góticos, encantadoras cafeterías, museos auténticos y su cercana ubicación al mar Báltico, ofreciendo una fascinante mezcla de historia y modernidad en un entorno pintoresco. En los vastos y remotos paisajes de Rusia se encuentra un lugar mítico conocido como la Tierra de los Osos. Esta región, que se extiende a través de las impresionantes tundras y densos bosques de Siberia, alberga una de las mayores concentraciones de osos pardos en el mundo. En este paraíso salvaje, los visitantes tienen la oportunidad de observar de cerca a estos majestuosos animales en su hábitat natural, desde las orillas de los ríos hasta los claros del bosque. La región ofrece una experiencia única de inmersión en la naturaleza, donde la inmensidad de los paisajes rusos y la presencia de estos impresionantes animales crean un entorno mágico y casi primitivo. La Tierra de los Osos
Es el destino ideal para quienes buscan aventura y un profundo contacto con la vida silvestre en uno de los rincones más remotos y fascinantes de la Tierra. El idioma ruso. Un reto lingüístico. El ruso es uno de los idiomas más hablados del mundo. Más de 260 millones de personas lo hablan. Pero no solo es el idioma oficial de Rusia, sino que también lo es en Kazajistán y Kirguistán. Además, también se habla en Israel, los Balcanes, Ucrania, Armenia y en los Estados Unidos. Debido al auge de la economía rusa, surgen cada vez más oportunidades laborales, ya que tanto las empresas rusas que tienen negocios con Occidente como las empresas extranjeras que se instalan en Rusia necesitan trabajadores con habilidades lingüísticas múltiples. Hablando de influencias culturales que definen a Rusia, no podemos dejar de mencionar una de sus tradiciones más emblemáticas, el vodka. Es un destilado que proviene de la fermentación de patata, trigo, cebada, uva, remolacha y en general cualquier planta rica en almidón. En principio su propósito era conseguir un líquido sencillo, alcohólico y formado por etanol y agua, sin pretensiones en cuanto a su aroma y sabor, lo que lo convierte en una bebida bastante insípida. También se buscaba que tuviese un elevado grado alcohólico para que aguantase los crudos inviernos rusos sin congelarse. Tradicionalmente tiene una graduación en torno a los 40 grados, aunque hay vodkas polacos que llegan a tener 80 grados y alguno ruso hasta 96 grados, que hay que ser muy irónico para llamarlo agüita. El vodka tiene un proceso de elaboración rápido, ya que no requiere envejecimiento alguno en barricas. En primer lugar, se obtiene un líquido alcohólico bastante puro con la fermentación del almidón, con levaduras y agua. Posteriormente se procede a la destilación en un alambique. El número de destilaciones realizadas es un indicativo de pureza y calidad. Después de sumergirnos en el fascinante mundo del vodka, el corazón de las celebraciones rusas, cambiamos nuestro enfoque hacia uno de los paisajes más extremos y emblemáticos de Rusia, la tundra siberiana. Este vasto y misterioso bioma, que cubre gran parte del norte de Rusia, ofrece un contraste fascinante con la calidez de las celebraciones. En la tundra siberiana, el frío extremo y las condiciones adversas dan lugar a un ecosistema único, donde la vida se adapta a la dureza del clima. Con sus vastas llanuras heladas, su vegetación enana y su fauna resistente como renos y osos polares, la tundra representa la belleza austera y el desafío natural del norte ruso. Acompáñanos a descubrir este inhóspito pero impresionante paisaje, donde la naturaleza ha forjado un equilibrio extraordinario entre la supervivencia y la belleza. Sin embargo, este paisaje majestuoso está en peligro. El Ártico es una de las áreas en las que se están registrando mayores incrementos de las temperaturas como consecuencia del cambio climático. El calentamiento de las aguas y la superficie terrestre en esta área alrededor del Polo Norte altera los hábitats, derrite el permafrost y provoca desplazamientos y desaparición de especies. Tras adentrarnos en la tundra siberiana, un paisaje que simboliza la resistencia y la adaptabilidad de la naturaleza rusa, volvemos nuestra atención hacia un símbolo más íntimo y cultural, las matrioshkas. Estas icónicas muñecas rusas tradicionales, hechas de madera y cuidadosamente pintadas a mano, consisten en una serie de muñecas de tamaños decrecientes que se encajan una dentro de otra. Más que simples juguetes, las matrioshkas representan la maternidad y la fertilidad, simbolizando la idea de continuidad y familia con cada muñeca más pequeña contenida dentro de una más grande. Estas muñecas han capturado la imaginación del mundo, convirtiéndose en emblemas de la cultura rusa y en recuerdos entrañables para quienes visitan el país. Acompáñanos a descubrir el arte y la historia detrás de estas fascinantes figuras. La matrioshka o muñeca rusa, uno de los objetos más famosos del mundo, inicialmente fue diseñada como un juguete para niños, pero con el paso de los años su significado adquirió una relevancia mucho mayor. Hay muchas versiones del origen de la matrioshka. Según la más acertada, la muñeca apareció en 1898 en Moscú en el estudio de la familia Mamontov, unos famosos comerciantes y filántropos rusos, dice Vera Polyakova, curadora del Museo Artístico y Pedagógico de Moscú, en diálogo con la agencia Anadolu. En este estudio, el artesano que trabajaba con madera Vasily Svetdochka y el artista Sergei Malyutin diseñaron el primer modelo del juguete. La primera matrioshka tenía 8 figuras. Polyakova explica que el juguete recibió originalmente el nombre de Matriona, que significa madre,
pero sonaba tan serio que la gente empezó a usar su diminutivo, Matrioska. La figura externa de la primera Matrioska era de una niña rusa con un vestido y una pañoleta sosteniendo un gallo, y los juguetes del interior retrataban niños campesinos. Según Daria Baranova, quien lidera el departamento de diseño del Instituto Superior de Artes Folclóricas de la ciudad de Sergiyev Posad, a principios del siglo XX, el modelo viajó desde Moscú hasta Sergiyev Posad, a unos 75 kilómetros de distancia al noreste, donde los artesanos locales continuaron con la tradición de la creación de estas muñecas. En 1904, las muñecas fueron exhibidas en una exposición mundial en París, y su fama creció rápidamente, propagándose por todo el mundo y convirtiéndose en un símbolo de Rusia. Las matrioscas son consideradas como un juguete de aprendizaje y un souvenir. Incluso ahora, la muñeca es usada como una herramienta para enseñar a los niños más pequeños los colores, los tamaños y las formas. Durante la Guerra Fría, Rusia, entonces parte de la Unión Soviética, fue un estado extremadamente hermético y cerrado al mundo exterior. Las tensiones entre el este y el oeste llevaron a décadas de espionaje, competencia tecnológica y una carrera armamentista que mantuvo al mundo al borde de la guerra nuclear. Este periodo de intensa rivalidad geopolítica no solo definió el curso de la historia moderna, sino que también dejó una profunda huella en la cultura y la percepción de Rusia en el extranjero. Ahora, mientras exploramos el legado de este capítulo histórico, nos adentramos en cómo estas tensiones moldearon aspectos únicos de la vida rusa, desde su ciencia y tecnología hasta sus artes y tradiciones culturales. Continuamos nuestro viaje con la Estación Espacial Internacional y el legado espacial. Desde el lanzamiento del Sputnik en 1957, Rusia ha sido un actor fundamental en la exploración espacial, marcando hitos significativos en la historia de la humanidad. Como socio clave en la Estación Espacial Internacional, ISS, el país ha demostrado su capacidad para liderar y colaborar en misiones que trascienden fronteras, uniendo naciones en el empeño común de explorar el cosmos. El cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, sigue siendo la principal base de lanzamiento para las misiones espaciales rusas, simbolizando el compromiso continuo de Rusia con la exploración del espacio. El legado espacial de Rusia no solo es un testimonio de su avance tecnológico, sino también de su visión para un futuro donde la cooperación internacional hace posible lo imposible. Ahora bien, seguimos con el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Además de ser uno de los más grandes museos del mundo, el Hermitage es considerado sin dudas la curiosidad turística más importante de San Petersburgo. El Museo Estatal del Hermitage es un complejo formado por unos edificios: el Palacio de Invierno, el Pequeño Hermitage, el Gran Hermitage, el Nuevo Hermitage, el Teatro del Hermitage y el edificio del Estado Mayor General. Inicialmente, todos estos edificios fueron ideados para la familia real rusa. La entrada principal está situada en el Palacio de Invierno, de donde los visitantes pueden alcanzar otros edificios del complejo. La mayoría de ellos están conectados por las galerías cubiertas. El edificio más antiguo es el Palacio de Invierno. La emperadora rusa Isabel I comisionó la construcción del palacio al arquitecto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli. Tardó 8 años en cumplirlo, así que desde 1762 el palacio solía servir de residencia real de los zares rusos. Gracias a la afición de los miembros de la familia real rusa por el arte, fue acopiada una gran colección de objetos de valor. Fue Catalina la Grande quien inició esta colección. En 1764, ella adquirió 225 pinturas de los maestros de Europa Occidental que constituyeron la colección privada guardada en el edificio especial llamado Hermitage, derivado del francés ermita. A medida que la colección aumentaba, fueron erigidos nuevos edificios. La colección fue inaugurada en 1850 por el emperador Nicolás I y la entrada era gratis. Entonces, la Revolución de 1917 fue un acontecimiento sísmico que pavimentó el camino para el nacimiento de la Unión Soviética, una entidad política que dominó gran parte del siglo XX y dejó una huella indeleble en el mundo contemporáneo. Este evento transformó el mapa político global y redefinió las dinámicas de poder en un siglo marcado por guerras, cambios ideológicos y la lucha por la influencia global.
Sin embargo, cuando la revolución comenzó en el gélido febrero de 1917, no todos los que clamaban por el cambio creían en su éxito. Algunos revolucionarios despreciaron sus inicios, dudando de que aquel movimiento pudiera resistir las fuerzas opuestas y las dificultades internas. Sin embargo, a pesar de las dudas iniciales, la revolución se consolidó y remodeló el curso de la historia mundial, evidenciando cómo un movimiento desdeñado al principio puede convertirse en una fuerza imparable que redefine naciones y culturas enteras. En los distintos rincones de la Rusia multicultural y multiétnica, hay gente que sigue las tradiciones de sus antepasados, lleva trajes folclóricos e intenta popularizar su auténtica cultura. La cultura de Rusia es una invaluable pieza de la herencia intangible del país, combinando tradiciones de varios grupos étnicos rusos, subculturas y diversos puntos de vista que reflejan su compleja historia y sus variadas características geográficas. Ciertos elementos de la actual cultura de Rusia tienen sus raíces en los tiempos paganos. Géneros de folclore, ciertas festividades, rituales y hasta los detalles del tradicional bordado, por ejemplo, pueden ser rastreados a la era precristiana del país. A través de los años, el desarrollo de la cultura de Rusia ha sido altamente influenciado por su locación geográfica entre el Oriente y el Occidente. Su paisaje diverso y aparentemente ilimitado se expresa tanto en los trabajos artísticos como literarios de artistas y escritores que buscan retratar la realidad de Rusia, una realidad que puede variar ampliamente dependiendo de la región. Gracias a su vasto territorio y la evolución de las civilizaciones en el tiempo, Rusia se ha convertido en hogar de diversas nacionalidades, cuyas tradiciones se han entretejido con la cultura existente, gradualmente dándole nueva forma y transformándola. Todo esto ha contribuido al desarrollo de la riqueza cultural de la Rusia moderna. El territorio de Rusia incluía no solo a los rusos étnicos, sino también a otros grupos circundantes. La etnicidad es una característica clave de la identidad cultural y se refiere a la identificación de un grupo de personas con un idioma, ascendencia o historia cultural comunes. Muchos de estos grupos étnicos minoritarios albergaban resentimiento por ser controlados por una potencia imperial. Después de explorar las culturas y etnias de Rusia, seguimos con el ballet, que también hace parte de la cultura, que ha dejado una marca igualmente profunda en el ámbito artístico global. El ballet ruso, desde los majestuosos escenarios de San Petersburgo hasta las vibrantes calles de Moscú, el ballet ruso ha cautivado la imaginación del mundo durante siglos. Su historia es una epopeya de pasión, tradición y revolución, que ha llevado al ballet a nuevas alturas de excelencia artística. En este viaje a través del tiempo junto a Blok Martí, descubrirás cómo el ballet ruso se ha convertido en la cúspide del ballet moderno, forjando un legado que perdura hasta nuestros días. El ballet ruso tiene sus raíces en el siglo XVIII, cuando Pedro el Grande introdujo esta forma de arte en la corte imperial. Inspirado por las cortes europeas, Pedro buscaba enriquecer la cultura rusa con la elegancia y la gracia del ballet. Así nació la primera escuela de ballet rusa en San Petersburgo, sentando las bases de lo que se convertiría en una tradición venerada. Esta nueva forma de arte y deporte pronto se ganó el favor de la aristocracia rusa, convirtiéndose en un símbolo de sofisticación y refinamiento. Las primeras producciones de ballet ruso eran modestas en comparación con las extravagancias de las cortes europeas, pero pronto comenzaron a desarrollar su propio estilo único, caracterizado por una técnica impecable y una narrativa emotiva. La riqueza de recursos naturales de Rusia es una región con riqueza de recursos naturales. La superficie cultivable es relativamente pequeña debido a las desfavorables condiciones climatológicas. Sin embargo, es uno de los principales exportadores de granos, especialmente trigo, maíz y cebada. Las regiones del norte se concentran en ganado, mientras que las meridionales y la Siberia occidental producen cereales. Igualmente, Rusia es un país diverso en la parte minero-petrolera, con grandes producciones de gas natural y petróleo. Asimismo, es un exportador de diamantes, níquel y platino. Por otra parte, los sectores industriales más desarrollados son la química, metalurgia, construcción, forestal, maquinaria y el sector defensa. Por su parte, el sector terciario resaltó los sectores del transporte, comunicaciones y comercio. El turismo también es una fuente importante de ingresos, luego de explorar el mundo. La riqueza de recursos naturales de Rusia
nos trasladamos a un capítulo misterioso y cautivador de la historia del país. Hace 115 años, en la remota región de Siberia, ocurrió un evento que dejó perplejos a científicos y expertos en todo el mundo: el fenómeno de Tunguska. Este suceso enigmático ha sido objeto de especulación y teorías durante más de un siglo, planteando preguntas sin respuestas sobre su verdadera naturaleza. Acompáñanos mientras nos sumergimos en el enigma de Tunguska, explorando su impacto en la región y las investigaciones científicas que han intentado descifrar este fenómeno cósmico sin precedentes. El 30 de junio de 1908, en una zona aislada de Siberia conocida como Tunguska, algo extraordinario ocurrió. Un objeto misterioso, posiblemente un asteroide o un cometa, explotó en la atmósfera sobre la región con una fuerza estimada de hasta 30 megatones, mucho más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima. La explosión liberó una energía inmensa, arrasando más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque y derribando millones de árboles en un patrón radial desde el epicentro. Este fenómeno, que sigue siendo un misterio, nos lleva a explorar cómo la naturaleza puede ser tan hermosa como aterradora. En nuestra siguiente parada, prepárense para un subidón de adrenalina, ya que nos dirigimos al sur de Rusia para explorar una maravilla de la ingeniería moderna: el Sky Bridge en Sochi. Aunque Rusia tiene un territorio casi 3 veces mayor que el de Europa, nunca había tenido un solo puente que superara los 100 metros de altura. Todo eso cambió en 2014 con la inauguración del Sochi Sky Bridge, el primer puente colgante permanente de gran envergadura en el país, alcanzando alturas impresionantes de más de 200 metros. El tramo central del Sky Bridge mide 439 metros y en el momento de su inauguración era el puente colgante peatonal de cantina pura más largo del mundo. Este puente desafía el diseño tradicional al colocar sus cables de soporte principales por encima de la pasarela, ofreciendo a los visitantes una experiencia única que combina la emoción y la belleza escénica. A pesar de que existen al menos una docena de puentes peatonales de estilo tibetano que son más largos, el Sky Bridge se destaca por su estructura elaborada en acero y cristal, lo que permite a los visitantes ver claramente el abismo que se extiende debajo de sus pies. Para algunos, la vista desde el puente es una oportunidad emocionante de disfrutar del paisaje espectacular del Cáucaso, mientras que para otros, la sensación de vértigo puede ser abrumadora. Esta pasarela no es para los débiles de corazón, pero para los buscadores de emociones, el Sochi Sky Bridge ofrece una experiencia inolvidable, donde la ingeniería humana se encuentra cara a cara con la impresionante belleza de la naturaleza. Así como Rusia es rica en recursos naturales y forma única en su belleza, además de su vasto Rusia, alberga una gran diversidad de paisajes, pero no todos ellos son reconocidos. Su belleza, el lago Karachay, situado en la región de Chelyabinsk, es tristemente famoso por ser uno de los lugares más radiactivos del mundo. Durante la época soviética, este lago se convirtió en un vertedero de residuos radiactivos procedentes de la planta de procesamiento de armas nucleares de Mayak, una instalación que desempeñó un papel clave en el desarrollo de la capacidad nuclear soviética. La falta de medidas adecuadas para el manejo de los residuos resultó en una contaminación extrema. El polvo radiactivo, transportado por el viento, se expandía por la región, afectando no solo el ecosistema local, sino también a las comunidades cercanas. En 1967, una sequía exacerbó el problema al reducir drásticamente el nivel del agua del lago, exponiendo aún más el sedimento radiactivo y provocando un aumento en la dispersión de material contaminante. En respuesta a esta crisis ambiental, las autoridades soviéticas emprendieron un masivo esfuerzo para sellar el lago. Utilizando toneladas de rocas y bloques de cemento, el proceso para encapsular los residuos radiactivos comenzó en 1968 y no se completó hasta 2015. A pesar de estos esfuerzos, Karachay sigue siendo una fuente de alta radiación y se estima que los niveles de radiación en la zona seguirán siendo peligrosos durante cientos e incluso miles de años. El lago Karachay sirve como un recordatorio sombrío de los riesgos asociados con el manejo de residuos radiactivos y la necesidad de prácticas de gestión y seguridad adecuadas en la industria nuclear. Además, el caso de Karachay ha llevado a un mayor escrutinio y mejora en los protocolos internacionales para la gestión de desechos nucleares, destacando la importancia de la transparencia
y la prevención en la protección del medio ambiente y la salud pública. En nuestra exploración de los retos medioambientales urbanos, nos dirigimos a una de las ciudades más contaminadas del mundo, Norilsk, ubicada en el norte de Rusia. Este centro industrial, situado en la región de Siberia, enfrenta una crisis medioambiental severa que ilustra los extremos a los que puede llegar la contaminación en áreas urbanas. Fundada en la década de 1930, Norilsk se ha convertido en un importante centro de minería de níquel y cobre, pero su desarrollo económico ha venido a costa de un impacto ambiental devastador. Con una industria pesada que emite enormes cantidades de contaminantes a la atmósfera, Norilsk sufre de altos niveles de polución del aire y del agua. Las emisiones de dióxido de azufre y metales pesados han creado un paisaje gris y desolado, con consecuencias graves para la salud de sus habitantes y el ecosistema circundante. La ciudad está situada en una de las regiones más frías del planeta, lo que ha agravado los problemas medioambientales, haciendo que la polución se concentre en la atmósfera y el suelo. A medida que profundizamos en la situación de Norilsk, veremos cómo este ejemplo extremo de contaminación urbana destaca la necesidad urgente de políticas ambientales más estrictas y de un cambio hacia prácticas industriales más sostenibles. Norilsk no solo representa los desafíos actuales en la gestión de la contaminación, sino también la esperanza de que, con el compromiso adecuado, se puedan encontrar soluciones para mitigar los daños y construir un futuro más limpio y saludable para sus residentes y para el planeta. Seguimos con la tabla periódica que fue creada por el químico ruso Dmitry Mendeleev. Y muchos elementos nuevos también tienen vínculos con Rusia. En 1869, el científico ruso Dmitry Mendeleev descubrió la tabla periódica que establecía la dependencia de las propiedades de los elementos de su núcleo atómico. Esto le permitió crear una tabla que no solo incluía todos los elementos químicos conocidos, sino que también predecía las propiedades físicas de elementos aún desconocidos. Todos los elementos hasta el 94, plutonio, Pu, se encontraban en la naturaleza, pero los siguientes se descompusieron hace miles de millones de años y ahora solo se pueden sintetizar en laboratorios, que es lo que hace la ciencia moderna. En el siglo pasado se pensaba que no podía haber más de 100 elementos, pero hoy ya se conocen 118. Varios elementos químicos recibieron el nombre de científicos rusos y de los lugares donde fueron descubiertos. En Rusia se regalan flores en números impares hoy en día. Tanto el color de las flores como el número de estas en un ramo tienen un mensaje distinto dependiendo si estás en México, Italia, Rusia o Japón. Por ello, si deseas seguir el código de etiqueta y enviar el mensaje correcto, es importante conocer estas diferencias. El número de flores que regales en Rusia es muy importante, ya que este debe ser un número impar, dado que los números pares se relacionan con la mala suerte. Asimismo, es importante evitar las flores amarillas, ya que éstas simbolizan la separación o la intención de romper un compromiso. Como dato curioso, según las costumbres rusas no se deben aceptar ramos de flores a la primera, sino que hay que insistir un poco. El Museo Hermitage de San Petersburgo. Con una impresionante colección formada por más de 3 millones de obras de arte que lo convierten en uno de los museos más importantes del mundo, el Museo Hermitage ofrece un atractivo recorrido a través de la historia de Rusia. El Museo del Hermitage de San Petersburgo tuvo su origen con una pequeña pero importante colección adquirida por Catalina la Grande, en la que se incluían piezas de artistas de la talla de Rubens, Rembrandt, Rafael o Tiziano. A medida que la colección fue creciendo, Catalina encargó la construcción de un edificio anexo al Palacio de Invierno en el que comenzarían a exponerse sus piezas más preciadas. Esta armoniosa construcción de estilo neoclásico se quedaría pequeña rápidamente, por lo que se encargó la construcción del Gran Hermitage, un edificio de 3 plantas que se fue ampliando con el paso de los años. El Museo Hermitage es uno de los museos más importantes no solo de Rusia, sino de todo el mundo, por lo que se trata de una visita que no se debería pasar por alto durante un viaje a San Petersburgo. El único problema de que todo el mundo lo considere una de las visitas imprescindibles en San Petersburgo es que se forman grandes colas y suele haber mucha gente visitándolo, por lo que es muy recomendable adquirir las entradas con antelación. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like, suscribirte y dejar un comentario abajo.
Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.